Buenas noches. Aunque la semana pasada nos habíamos despedido de Teatro Crítico diciendo que hasta el año que viene no haremos más programas, sin embargo, las circunstancias obligan y el fallecimiento hace unas pocas horas de José María Laso nos han animado a hacer un programa especial de Teatro Crítico dedicado a glosar la figura de José María Laso. Les voy a presentar a quienes van a estar hoy aquí. Gustavo Bueno, patrono fundador de la fundación que lleva su nombre, como lo era José María Laso. Javier Batalla, patrono fundador de la Fundación Gustavo Bueno también. Pablo Huerga Melcón, pues, estudioso y amigo de José María Laso. Y Tomás García López, pues también amigo y de la Fundación. Bien, José María Laso, que todavía no hace 24 horas, pues que falleció tras una larga enfermedad que en los últimos 2 años pues le fue debilitando, había nacido en Bilbao en 1926 y por su edad no tuvo que hacer la guerra civil, pero sí que sufrió el exilio. Estuvo exiliado en Francia y al volver a su provincia natal, ya en el año 47 ingresó en el Partido Comunista. En los años 50 sufrió 3 detenciones, ocupó altos cargos de responsabilidad en la estructura del Partido Comunista de España, fue responsable de Agitprop de la provincia de Vizcaya y tras salir de la cárcel a principios de los años 60, gracias pues al indulto acelerado por la muerte del Papa y después de haber estado 8 años en el penal de Burgos, en la llamada la Universidad de Burgos entonces, que fue donde en realidad Laso pues acabó su formación pues político, filosófica, académica, etcétera, en aquel entorno pues de la prisión especializada en presos políticos durante el franquismo, se trasladó a vivir, o le enviaron a vivir a Oviedo. En Oviedo, donde por eso su libro de memorias que enseñábamos al principio se titula De Bilbao a Oviedo, pasando por el penal de Burgos. En Oviedo, pues ciudad en la que se asentó en el año 68, ciudad que le hizo hace unos años, pues siendo alcalde Gabino de Lorenzo, pues, hijo adoptivo, y en la que ayer mismo pues acaba de fallecer. Para empezar esta glosa o este recuerdo de José María Laso, pues quizá nada mejor que recordar en el Club Cultural de Oviedo, que era el lugar, la tapadera pues, de actividades del Partido Comunista entonces, con ocasión de presentarse en 1970 el libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que aunque Bueno lo había escrito en el año 68, pues por el estado de excepción, la editorial retrasó la aparición del libro. Entonces, en el año 70 fue el momento en el cual, en la presentación de aquel libro, Bueno y Laso se conocieron. ¿Cómo fue aquello? Sí, efectivamente, pues era la presentación de este libro, que era un libro de filosofía y al mismo tiempo de política, claro, porque trataba de la relación entre las dos cosas. Y entonces, en aquella presentación del Club Cultural, me acuerdo perfectamente, había mucha gente, y al final de la presentación, que pudo durar 1 hora, pues del público empezó un señor que yo desconocía por completo a hacer comentarios, análisis, objeciones, pero también hechas que yo creía que era un profesor de filosofía, vamos, me parecía que era uno del gremio. De manera que estuvimos hablando un rato y a mí me dejó tan impresionado, digo, pero ¿quién será este hombre? Porque era totalmente desconocido, vamos, y pregunté quién es este, nadie lo conocía entonces. Y entonces, pues, cuando terminó el acto, yo me preocupé de tomar contacto con él, nada, nos saludamos y ya desde entonces amigos hasta ahora, ¿no? Porque era un hombre muy accesible, muy simpático, muy abierto, muy inteligente, y rápidamente nos dimos cuenta de las posiciones más o menos que ocupábamos y hasta ahora ya podremos contar alguna anécdota más. Sí, bueno, tú pensaste entonces que era un profesor de instituto incluso, sí, ¿no? Sí, era un profesor de instituto que había venido de alguna villa o ciudad ajena, de Gijón, de Avilés, yo creía que era esto, porque tenía tal conocimiento, diríamos, técnico o profesional de los asuntos que trataban, que era sorprendente. Que me dijo, no, si yo no soy ni siquiera licenciado, me dijo entonces. Sí. Luego se hizo licenciado y bachiller y se hizo
pues licenciado en Derecho, claro. Sí. Estamos en Toledo, pero además lo hizo rapidísimamente porque claro, estaba como completamente por encima de la media, como natural. Sí, yo particularmente a Lasso comencé a conocerle a partir de entonces, en el 71, 72, y cuando más contacto tuve con él, o comencé a tener un mayor contacto con él, fue en el mes de abril de 1973, con ocasión del Congreso de Filósofos Jóvenes que se celebró en Santiago de Compostela, que, bueno, en realidad eran las 10º convivencias de filósofos jóvenes, todavía no se llamaba Congreso. El día anterior al inicio, o al viaje que hicimos a Santiago de Compostela, que fue precisamente Lasso quien me llevó a mí en coche junto con Rosendo Merino Franco, en el Dos Caballos, con el que Lasso pues hacía de representante de la empresa de chocolates Zahor, y tenía un Dos Caballos, y entonces en la noche anterior la pasamos toda la noche en el departamento de filosofía, donde Rosendo Merino Franco, quien por cierto hace unos meses también nos ha dejado en plena juventud, tenía una multicopista allí instalada, que todavía no había muerto Franco, era una situación más o menos de tolerancia, y nos pasamos toda la noche pues imprimiendo en la multicopista de Rosendo el libro de Lasso sobre Gramsci, o sea, la edición del libro de Lasso sobre Gramsci, que había acelerado su preparación para poderla difundir en el Congreso de Santiago de Compostela, y allí pues hicimos 200 ejemplares, nos pasamos toda la noche allí pues levantando las hojas, grapándolo, y luego metiéndolo en el Dos Caballos de José María y llegando a Santiago de Compostela. La anécdota curiosa fue cuando, terminado las convivencias de Santiago de Compostela, intentamos pasar a Portugal, y todos pensábamos que Lasso no podría pasar a Portugal porque tenía antecedentes penales, y sin embargo de aquella se podía pasar a Portugal enseñando el carnet de identidad, y a Lasso no le pusieron ninguna dificultad porque al ver que en el carnet ponía representante ya le dejaron pasar. Sin embargo él iba a Rosendo Merino, sí que no le dejaron pasar, al mirar la policía y en una lista no le dejaron pasar, y bueno, aquello fue un objeto de bromas durante mucho tiempo de Rosendo y de Lasso, diciendo, hombre, tú que has estado en la cárcel y te dejan pasar la policía, y yo que no, para aquí me tiene tal. Bien, 5 años después de aquel congreso del año 73, es decir, ya muerto Franco, en el 15 Congreso de Filósofos Jóvenes en Burgos, presentamos el número primero de la revista El Basilisco, el año 78. Lasso fue miembro del Consejo de Redacción de la revista El Basilisco desde el principio, y en el Congreso de Filósofos Jóvenes de Burgos, Lasso vendió 300 suscripciones a la revista El Basilisco, o sea, una cosa tremenda. Por cierto, le hacía mucha... Que le hizo la base y luego la le hizo mucha ilusión ir a aquel Congreso de Burgos porque era la primera vez que volvía a Burgos, ciudad en la que había pasado 8 años en la cárcel y que prácticamente no conocía. Fue la primera vez que vio Burgos desde fuera, ¿no? A partir de ese momento, pues Lasso, en aquel primer año, para situar políticamente, el Basilisco salió en el mes de marzo. En el mes de abril del año 78 se celebró en Perlora una famosa conferencia del Partido Comunista de España en Asturias, discutiendo pues la política de abandono del leninismo por parte del Partido Comunista, y donde se produjo pues una famosa escisión en el Congreso de Perlora, que al año siguiente, en el número 6 del Basilisco, pues reflejamos en un número que se dedicaron un montón de páginas a publicar documentos, y ahí fue el primer momento en el cual tuvimos un serio encontronazo con Lasso, porque Lasso entendía que no era prudente que en el Basilisco publicáramos todas aquellas interioridades y todas aquellas discusiones. Nosotros le decíamos que sí, que era necesario para conocer la deriva del Partido Comunista. El tiempo en buena medida le ha dado parte de la razón, porque todos aquellos que en aquel momento abandonaron el partido porque se negaban a refrendar el abandono del leninismo, pues hicieron entrismo luego en el Partido Socialista y han acabado siendo pues socialdemócratas a más no poder. Que decir, pues el líder de aquella escisión, Vicente Álvarez Areces, es ahora el presidente del Principado de Asturias en las filas del PSOE, y entonces claro, después de ese momento pues 10 años después cayó la Unión Soviética, pero vamos, que ahí ya fueron pasando muchas cosas. Entonces, no sé, que seguramente Tomás por
por edad, pues podías glosar un poco también aquellos años, ¿no? Claro que sí. Yo también conocía a José María Lasso por esas fechas, porque entonces yo estudiaba los estudios de comunes aquí en la Universidad de Oviedo, y naturalmente nosotros, como estudiantes en aquella época inquietos, pues frecuentábamos el Club Cultural, y todo esto que acaba de contar don Gustavo, pues yo soy testigo de ello, vamos. Y recuerdo que si a él le sorprendió, pues a los estudiantes que entonces frecuentábamos aquel club, pues mucho más, porque realmente nosotros comprobábamos al medirnos con él que nos superaba, pero vamos, con creces. Es decir, que él no tenía licenciatura de ningún tipo, ni siquiera bachillerato, ni siquiera estos años de comunes, y nos daba 100.000 vueltas. Es decir, que íbamos allí a escucharle también a él, a don Gustavo, pero también a él, desde luego, Y yo, de todas las maneras, yo quisiera glosar de su personalidad, es decir, dos rasgos rápidos. A mí me parece que José María Lasso personaliza la virtud, entendida tal y como nos la describe Spinoza. Es decir, que en él confluían la fortaleza y la generosidad. Y yo, sin querer abundar demasiado ahora y sin exagerar, quiero decir que los que lo conocieron saben perfectamente que la primera de ellas, la primera de estas partes de la virtud, la primera parte de la fortaleza, que es la firmeza, pues naturalmente su salud, sus ganas de hacer cosas, era absolutamente patente. Pero yo sencillamente me quiero referir a que esta firmeza la ha mantenido hasta hace 4 días o 3 días. La última vez que yo le he visto es precisamente el 12 de diciembre de este año, del 2009. Es decir, me fui a la residencia de Santa Teresa, como he ido otros muchos sábados, precisamente a llevarle algo que él me había solicitado, y es documentos acerca precisamente de los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada, porque en la visita anterior le había llevado los documentos de los encuentros que este año no se pudieron hacer en Gijón, sino que se hicieron en Oviedo. Y recuerdo que aunque él, con su voz quebrada, todavía no podía manifestarse como en él era habitual, porque realmente tenía una oratoria estupenda y una forma de expresarse extraordinaria, pues recuerdo que yo, ante las imágenes, le iba preguntando: ¿reconoces a este? Recuerdo que en una de las fotografías estaba precisamente Pablo Huerga, y él naturalmente reconocía a los personajes. Y aquí está Puente Ojea, y él lo reconocía, y él estaba perfectamente al tanto, no podía hacer sus discursos, ¿verdad? Bueno, pues esto mismo ocurre precisamente el 12 de diciembre, cuando le llevo los documentos sobre los cursos. Es decir, que bien, y además tuve la grata sorpresa de encontrarme allí con una persona que lo acompañaba, Víctor de nombre, de nacionalidad rusa, y que el hombre pues ha sabido tratarle adecuadamente, ¿verdad? Y entonces él me entregó la última fotografía que le han hecho, justamente, si es posible, justamente en la biblioteca donde él trabajaba, de Isidoro Acevedo, delante de sus libros. Es decir, hasta tal punto él tenía ansias de perseverar en su existencia, que no dudó a pesar de sus condiciones, en acercarse hasta la biblioteca donde tantas horas había echado, ¿verdad? Después recuerdo que al salir de aquella cordial velada, que yo recordaré, pues eso, con toda mi vida, recuerdo que Víctor me despide con el puño cerrado y me dice: hasta la victoria. Y entonces, refiriéndose a José María Lasso, esta es una anécdota que me parece que es muy interesante, pues le dice: con este puño cerrado, José María Lasso también se ha fotografiado muchas veces. Y entonces yo, recordando precisamente la glosa que hace Gustavo Bueno en sus memorias acerca de su posible estoicismo, me acordé del símbolo del puño cerrado, y entonces recuerdo que yo pues apunté: en realidad José María Lasso, cuando cierra el puño,
en el fondo lo que nos está diciendo es que tiene las cosas bien cogidas, es decir, que tiene las ideas claras. Y cuando esto oyó, José María Lasso me miró y me echó una sonrisa, ¿eh? No pudo hablar realmente porque él ya no tenía, pero así salí yo de la habitación, es decir, con esa sonrisa, ¿eh?, de José María Lasso, reconociendo, por así decirlo, su estatuto de estoico. Esta es la última imagen que tengo yo de él. Bueno, podría aclarar para los oyentes el significado del puño cerrado según Cicerón. Digo, aclararlo un poco para que se enteren los oyentes. Ah, bueno, sí, que... Claro, porque si no, el que no está al tanto no sabe lo que se dice. Eso es, bueno, que en una palabra, que cuando los estoicos en la estoa en el pórtico, en el pórtico de la plaza se saludaban, cuando lo hacían con el puño semiabierto, pues decía, tengo las cosas a medias, no las tengo muy bien cogidas, y cuando se saludaban entre ellos, porque habían estado discutiendo el día anterior de algo, con el puño cerrado, decir, ya he comprendido el asunto, ya lo tengo bien cogido, porque he aplicado las estructuras locales, y cuando lo hacían con la mano abierta es que estaban completamente en blanco. Muy bien. José María Lasso, seguramente por aquellos 8 años que se pasó entre rejas en el penal de Burgos y que él gustaba de comentar abundantemente, pues fue muy viajero después en su vida. Al principio, por encargos y por comisiones del Partido Comunista de España, de cuyo Comité Central formó parte, pues asistiendo a distintas reuniones políticas internacionales. Después también, pues, en viajes que hizo por todo el mundo y se vanagloriaba de haber viajado medio mundo. Su compañero infatigable, pues, de viajes fue Javier Batalla, es decir, tú has hecho más kilómetros con Lasso por el mundo que ninguna otra persona. Sí, yo a José María Lasso le conocí en el año 1982. En aquel momento yo tenía una cierta responsabilidad en un periódico que se llamaba La Voz de Asturias. Era el coordinador de una serie de suplementos monográficos y ciertamente, de la mano de buenos amigos como Gustavo Bueno, pues aprendí rápidamente que había que intentar llegar a los más destacados. En aquel momento había un personaje que se llamaba José María Lasso, me había hablado Gustavo Bueno de él y me dijo, merece la pena que hables con él, porque te puedo hablar de muchísimas cosas. Personalmente yo no conocía su faceta de hombre, tenía muchas cualidades, pero hay 3 en él que me unían muchísimo a él. Yo no soy un filósofo, por lo tanto en esa materia estoy absolutamente fuera de lugar. Pero nos gustaban los viajes, el cine y la buena cocina, la buena comida. Como buen vasco, además, lo practicaba muy bien y le gustaba, además, ¿no? Empezamos a viajar en el año 83. Ahí tuvimos la suerte de conocer a 2 personajes importantísimos en nuestra vida de viajeros, que José María Palou y Javier Llado, 2 terratenientes mallorquines, pintores, cosmopolitas, liberales. Yo creo que en realidad eran unos viejos republicanos, multimillonarios, ¿por qué no? Porque habían hecho grandes negocios, habían sabido mantener el equilibrio en todos sus momentos, y tuvimos la gran oportunidad de viajar durante muchísimos años, juntos siempre, éramos inseparables. Al extremo llegaba que cuando hacíamos algún viaje de tertulia grande y ya éramos más de 10, pues aquello terminaba como lo sabe lograr, porque Lasso era inevitable. Yo creo que lo hacía con toda la buena voluntad, era el protagonista, en realidad era el que más sabía de todos. Íbamos a veces en los aviones y le pregunta, pero José María, ¿por qué te dedicas a dormir tanto en los aviones? Dice, porque yo ya sé lo que me voy a encontrar. Es decir, en realidad se pasaban los autobuses y los aviones permanentemente durmiendo, mientras que los demás estábamos ávidos, lógicamente, de ver lo que desconocíamos. Y al principio yo no lo soportaba aquello, porque bueno, nos tomábamos en serio nuestro papel. Y le preguntábamos todos y él nos lo explicaba, ¿no? Dice, yo no tengo ningún interés porque yo voy a vivir este país, pero es que me conozco muchísimas cosas que vosotros, por las circunstancias que sean, no las desconocéis. Por lo tanto, bueno, José María, se podrían contar muchísimas cosas de él en los viajes, porque tenía una vena vasca y una ironía sabia, nunca tuvo mala intención en ninguna de las cosas que dijo, nunca, en ninguna. Podía haber dicho tantísimas cosas a una persona que le tuvieron durante tantísimos años enjaulado, pero jamás salió de una palabra en contra de aquellos señores. En los viajes vamos a contar algunas. Curiosamente,
en uno que hicimos en la ruta de la seda, que precisamente compartió con otros viajes la mujer de Gustavo Bueno y su hermana, Carmen Bueno, a cual saludo desde este programa, y a su hermana Marita. Pues nos metimos en un viejo tren, de aquellos, estamos hablando de hace muchísimos años, no es la rusa de la seda de hoy ni la china de hoy, y curiosamente se fueron instalando todos, bueno, los más veteranos con más experiencia dijeron, bueno, pues el señor Galladó se colocó en un gran lugar, el señor Palou también, las dos damas obviamente había que situarlos donde correspondía, y José María Lasso Prieto y yo, pues dijimos, bueno, José María, ¿y yo qué? ¿Y dónde lo ponemos nosotros? Bueno, la cosa es que dijo, bueno, mira, que tienes que tener en cuenta las damas y tal, ¿no? Pues que el viaje ha sido muy caro, José María, y nosotros hemos pagado, evidentemente, y son 12 o 13 horas en aquellos trenes. Bueno, la cosa es que él, que era un hombre con muchas cualidades, hablaba varios idiomas, se puso en contacto con un guía que había ahí chino, y bueno, más o menos se fue defendiendo. Hay que contar, Gustavo, la anécdota aquella después. Y bueno, yo no sé qué se habla, no sé qué hablaron. En definitiva que no hubo acuerdo, y me dijo, batalla, mano militar, súbete inmediatamente y todo eso que está ahí, fuera. Así hicimos, me subí directamente a la parte alta de los, no sé cómo se podían llamar, de los compartimentos, y empezamos a tirar todo lo que había allí, de manera tal que a partir de aquel momento fue absoluto respeto, y obviamente nos cedieron nuestras posesiones. Curiosamente, José María, claro, con la gracia que tenía, porque te digo que era un hombre más simpático que la gente piensa, y una ironía vasca fina, porque los vascos siempre fueron gente muy interesante, interesantísima, mucho más de lo que algunos piensan. Y le dijo, bueno, este señor nada más llegue a Pekín, y yo tengo muy buenas relaciones, como es lógico, se le levanta un expediente y habrá que fusilarle. Pero José María, ¿cómo dices esas cosas? Pues tú que eres un hombre pacifista a pesar de todo. Y dices, sí, no, porque esto lo puede quedar así, porque las normas están. Bueno, la cosa es que cuando llegó ahí a China, a Pekín, él tenía evidentemente sus cartas guardadas. Y la idea es que a él no le interesaba la ciudad prohibida. Él lo que quería era ir a ver al gran Mao, ¿no? Y entonces, no sé qué acuerdos llegó con aquel militar que parece que hablaba 20 y tantos idiomas. Yo no creo que nadie pueda hablar tantos idiomas, me parece un disparate eso. Y bueno, la cosa es que nos encontramos que vino un coche oficial a recoger a José María Lasso para llevarle a ver al gran personaje. A nosotros nos enviaron directamente a todos para la ciudad prohibida, en la que en el momento estaba muy de moda la película de Brano Bertolucci, y aquel pobre chino, que era un encanto de persona, pues fue liberado y no fue fusilado supuestamente. Un poco bueno de eso me recuerdo, para subrayar el enciclopedismo. Yo recuerdo, no sé por qué, un día que vino, vamos a ver, el agregado cultural de la embajada soviética en Madrid. Alguis Chekulis. Bueno, pues es cosa de decir, ¿eh? A lo mejor estaba también en batalla allí. Un día que estábamos comiendo, pues no sé, en Casa Conrado o así, ¿no? Estábamos comiendo, estaba Lasso, yo recuerdo que estaba que era director de Tribuna Ciudadana entonces, Juan Benito, y alguno más, no me acuerdo quién estaba ahí. Bueno, entonces estábamos hablando, me estaba informando de cómo estaba la Unión Soviética entonces, todavía estaba un poco lejos de su derrumbamiento, y entonces salió pues la Operación Ciudadela, aquella batalla de tanques famosa, ¿no? La de Kursk. Sí, la de Kursk. Y entonces, pues dijo este agregado, pues yo estuve en aquella batalla. Y Lasso le dijo, bueno, ¿en qué división? Y empieza otro a decir, bueno, ¿y bajo qué general? ¿Y bajo qué tal? ¿En qué tanque? ¿En los T2 o T4? Bueno, entonces el señor dijo, pero ¿qué pasa? ¿Usted estuvo allí? Y dice, yo en absoluto. Y sabía más que él, ¿verdad? Sí. Otra nota en la misma línea. En Cuba un día, porque el barco no sé qué pasaba, que íbamos a un callo y nos tocó estar a Lasso y a mí y a otros allí esperando 5 o 6 horas. Le dije, ¿por qué no hablas un poco de Jack London? Me cuentas un poco, me había hablado de él. Bueno, nos dio una conferencia de casi 2 horas, ¿verdad? Que después le dije, hombre, escribe un artículo para el Basilisco, que allí está publicada. Pero eso improvisado completamente. Bueno, de eso se pueden contar a docenas. Esos dos artículos, concretamente, el de la batalla de Kursk y el de Jack London, son muy interesantes. Sí, Lasso. Bueno, Lasso, Pablo, tú conociste a Lasso un poco después por edad, sí, claro. pero sin embargo le trataste muy profundamente en los últimos años. Sí.
Bueno, yo lo conocí, yo creo que, no sé exactamente el año en que lo conocí, pero creo que fue en el año 90, después de acabar la carrera, que estaba yo con idea de hacer la tesis doctoral, estaba haciéndola con Gustavo Bueno. Ah, sí, sobre... Y era sobre historia de la ciencia, sobre Boris Hesse. Hesse, el tema de la Unión Soviética y tal. Bueno, Pablo es autor del libro La ciencia en la La encrucijada. ciencia en la encrucijada, que es analizando aquel famoso congreso del año 31, en el que fue la presentación en sociedad de la historiografía soviética después de la revolución en Londres, cuando fue Bukharin, y entonces un impacto total en la historia, en la historiografía de la ciencia. y por cierto que es un libro magnífico, que por cierto fue la primera publicación de la Fundación Gustavo Bueno, que para hacer otra referencia, fundación que se constituyó en el año 97 y en la cual Lasso fue patrono fundador. Pues bueno, yo recuerdo que lo conocí yendo al despacho que tenía ahí en la Plaza de América, que era pues para utilizar la biblioteca que tenía ahí y en la que estuve pues durante unos cuantos meses metido pues con él. Él estaba en el despacho y yo estaba afuera, en aquella mesa grande que tenía, siempre llena a montones de libros y de revistas de todo tipo acumuladas. Y al principio, pues nada, simplemente pues me recibió con total cordialidad, pero sin ningún tipo de trato más cercano ni más lejano. Es decir, ahí tienes la biblioteca y utilízala. Y yo, aquellos meses, empecé a trabar conversación con él, a preguntarle por todas las cosas que tenía allí, a los libros y todas las cosas que estaba investigando. Él se puso muchísimo interés en ayudarme. Por supuesto, me guió por aquella biblioteca que tenía una colección extraordinaria de libros de marxismo y de historia de la ciencia, concretamente. Él realmente era un profundo conocedor. Todos esos libros los tenía machacados, subrayados de todo tipo. Siempre que terminaba el libro, en la parte final ponía la fecha en la que había terminado de leerlo. Además, se puede ir siguiendo, incluso rastreando su crecimiento intelectual a partir de ese tipo de lecturas. Y bueno, pues de repente yo creo que ya cuando entré más en contacto con él, cuando ya la relación fue mucho más cercana, fue cuando en el año 93 me invitó, pues supongo que porque estaba por ahí yo, pero me invitó a ir a Canarias a un curso de verano sobre Europa, que iba usted también, Gustavo. No me acuerdo bien. No se acuerda. En julio del año 93. Sí, estuvo Cotarelo, estaba allí Cotarelo, y lo dirigía Román Reyes. Sí, eso es. Y entonces de repente, pues allí llegamos en julio en el Hotel Palace, ahí cerca de Maspalomas, en un sitio extraordinario. Bueno, y apareció la gente más variopinta, desde Isabel Tocino, que era la ministra entonces, yo creo que de Medio Ambiente, hasta Pablo Castellanos, que recuerdo pasamos el año 93. Pasamos una tarde entera ahí hablando con Pablo Castellanos. Recuerdo que con usted también tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Me acuerdo una noche que estuvimos cenando hablando de Don Quijote y bueno, cosas muy interesantes ya de aquella, que eran pues un poco, yo creo que estaba de alguna manera también conociendo un poco la perspectiva filosófica de Bueno sobre los temas de España y demás que estaban abriéndose en aquel momento, porque era un debate sobre el tema de Europa muy importante en aquellos tiempos. Estábamos empezando con todo el lío europeo, ¿no? Entonces, en aquel viaje concretamente, pues Lasso, yo había ido pues a mi aire y no tenía dónde dormir, y entonces me dejó dormir en su habitación, que tenía 2 camas, y allí pasé 2 noches con él, y entonces empecé a conocerlo ya mucho más de cerca, lógicamente, claro, dormir con él en la misma habitación, un tipo que a las 5 de la mañana se levantaba, cogía las tijeras y empezaba a recortar el periódico y a almacenar las noticias que iban saliendo, pero bueno, este hombre a las 5 de la mañana, no era de día, ya estaba recopilando información, estaba completamente informado. Yo creo que los horarios de José María Lasso, a mí me pasó una cosa curiosa. Yo viajé 15 años con él, pero los 3 primeros fueron una tortura, tanto para él como para mí, porque intentábamos ahorrar económicamente, pero claro, aquí el resultado era tremendo. Y yo había noches que veía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, ahora que sé, trajinaba y se levantaba y volvía, iba al baño, movía papeles, no sé qué, y al principio, bueno, claro, no tenía suficiente amistad, y así sucesivamente. Yo dije, el próximo año, José María, yo prefiero, mira, gastarme un poco más de dinero, porque es que roncas mucho. El argumento era que roncaba, pero el problema no era que roncaba mucho como cualquiera, supongo que yo también. Es que yo creo que eso le viene de los años de la cárcel.
Es decir, él tenía unos horarios y una nocturnidad diferente a los demás. Yo creo que es debido a eso, porque si no nos explica. Porque estaba todo el día trajinando y cambiaba y sacaba los libros de un sitio, llevaba siempre, y bueno, hemos hecho viajes inmensos de kilómetros y kilómetros, y llevaba las maletas llenas de libros. Yo llevaba 2 y llevarme ya era casi como llevar una biblioteca, pero aquel señor llevaba un montón. Bueno, ya cuando no los llevaba nos parecía que aún faltaban José María. Pero yo concluí un día en la intimidad que fuimos en el tiempo y que nos fuimos contando muchísimas cosas, dijo, José María, ¿por qué haces estas cosas por las noches? Este trajín, que es debido a que, bueno, hombre, algo me trastornó en aquella época. Entonces, bueno, yo tengo unos horarios y me despierto a tales horas y me tengo que levantar y se afeitaba cuando se iba para la cama, bueno, unas cosas, pues, y yo creo que es motivo aquella historia de los 8 años que estuvo en la cárcel, creo, Pues, bueno, yo me he acordado de una anécdota que luego Lasso la repitió muchas veces, que me tocó a mí en una cena de aquí del Congreso, enfrente con una señora griega que era esposa de otro ponente. Y esta señora griega no sabía absolutamente nada ni de español, ni de francés, ni de inglés, nada más que griego. Y entonces la situación era estar con una señora una comida entera sin saber de qué hablar. Y entonces a mí se me ocurrió decirle la definición de silogismo de Aristóteles. Y después de un rato sin silencio le dije silogismos tenon tinon tecentinos heteron titón que menon que es un vaine protauta einai. Y ella me escuchó como si nosotros escuchásemos latín, ¿verdad? Y algo entendió ella, y nada, y así siguió la cosa. Y luego Lasso me acuerdo que se reía mucho de esta anécdota, claro. Pues yo me acuerdo de aquella, precisamente, en aquella, bueno, aquel viaje fue gracioso, porque hubo muchas anécdotas. Una de ellas, recuerdo una periodista, bueno, no es una anécdota, es una cosa curiosa de la vida de Lasso también, claro. Había una periodista jovencita de Madrid que, como Lasso llamaba mucho la atención, porque prácticamente en todos los lugares donde estaba era el centro de atención y el centro de la conversación, y todos los temas giraban siempre en torno a lo que él planteaba, que era pues esa forma de conversar. Hablaba muy alto Lasso. Hablaba muy alto, y, en fin, y luego pues era muy interesante, claro, todo lo que se hablaba. Y recuerdo que ella, un poco así en plan de broma, le preguntó, bueno, Lasso, ¿tú por qué no te has casado? Y ella, yo creo que lo preguntaba con ingenuidad y un poco, sí, con ingenuidad, pero claro, él tampoco lo conocía. Entonces le dijo, pues mira, es que, claro, me pilló justamente los años donde yo podía buscar una moza en la cárcel. Y no fui a la cárcel, que parecía que podía tener algo un poco que tal, pero después, los años que pasé en la cárcel, pues hicieron que abandonara el proyecto completamente. Y entonces se quedó la chica, pues claro, muy sorprendida. Y todos nos quedamos ahí porque no era una cosa. Bueno, Lasso estaba casado con el partido, como un luego ya clérigo por la iglesia. Se dedicó a... Pero es curioso que José María, que hemos estado tantos años cerca de él, jamás se le haya escuchado hablar nunca de nadie mal. Es curioso, ni del enemigo siquiera, ¿no? Es muy importante que yo sí lo he dicho en el programa en algún lado, pero vamos, es una cosa que repito muchas veces, que hoy sería totalmente incomprensible, ¿verdad? Es decir, hoy los tiempos de la memoria histórica, donde Franco es un tabú, es un monstruo. Es decir, cuando Franco no tenía el menor resentimiento. Cuando estaba en la cárcel, cuando hablaba de Franco incluso, lo hablaba con una distancia estoica, eso es verdad, sencillamente como un hecho histórico, y entonces sencillamente no decía adjetivos. Simplemente era un individuo pues, que estaba enfrente suyo en la batalla, que le había vencido y había que preparar la nueva. Yo además querría abundar en esto que dice don Gustavo, aprovechando mi memoria personal del último homenaje que se le hizo públicamente, que fue en el auditorio, sí. Hará pues eso unos años. 2 ¿no? años. 2 años, sí. Yo recuerdo que él rodeado de muchos antiguos compañeros, ¿no? Y aquellos antiguos compañeros, cuando trataban de glosar a José María Lasso, pues recurrían, por así decirlo, a la jerga propia pues del marxismo dogmático, ¿eh? Y sin embargo, cuando intervino él, precisamente, vamos, les dio 100 vueltas otra vez, como solía ocurrir, precisamente desmarcándose un poco de esa situación y llevándonos precisamente a que todos sus escritos tenían que ver con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Sí, yo esto lo recuerdo como diciéndoles, pero bueno, ¿de qué me estés hablando? Si eso es un poco ya anticuado, vamos, esto no se puede mantener. No, yo recuerdo muchos procesos de cuando tomamos contacto ya doctrinal, ¿verdad? Cuando yo le hablaba de la vuelta del revés del marxismo, que pues al principio se resistía, pero después iba aceptando.
Y entonces más o menos pues era un individuo tan abierto, tan racional, ¿verdad? Que podrías hablar de ello perfectamente, ¿verdad? Perfectamente de todo, discutirlo y llegar realmente a un acuerdo. Pero no tenía prejuicios en absoluto previamente, no tenía prejuicios. Lo cual, imagínate, no tener prejuicios ya es casi imposible, claro, ¿no? Sin prejuicios, siempre muy abierto a cualquier aportación. Sí, es decir, y siempre tenía en cuenta cualquier trabajo o cualquier cosa que se hiciera sin ningún tipo de preferencia personal o de descalificación. Era muy sorprendente que te llama, en fin, conmigo. A mí me ocurrió, yo la verdad es que me sentía muy importante con él, porque siempre me tenía en cuenta para cualquier cosa. Era un tipo que realmente te sentías muy bien. Sí, era una cosa... Porque nunca se sintió importante. Sí. Además yo creo que Lasso es un personaje también, tal vez porque la política es muy ingrata, o muy grata para algunos y muy ingrata para otros. No creo que fue retribuido ni compensado como hubiese merecido. No hablo recompensado ni retribuido en lo económico, sino en su capacidad intelectual, en su capacidad de lucha y de combate. Tremendo, no les interesaba. Y precisamente yo creo que la razón es de tipo ético. Si yo antes empecé apuntando que José María Lasso representa la fortaleza desglosada en dos partes, primero me he referido a la firmeza, ahora habrá que hablar de la generosidad. Eso ocurre porque él era inmensamente generoso, ¿eh? Hace un momento Pablo Huerga pues habló de la cantidad de tiempo que le dedicó a él en la preparación de su tesis doctoral. Yo puedo abundar en esa idea porque por la década de los 70, cuando yo era director en el Instituto Rafael del Riego de Tineo, pues le pedí en muchas ocasiones que se desplazara a Tineo, y él no tenía ningún inconveniente, y en aquellas épocas ir a Tineo era toda una aventura, porque la Espina de entonces no es la de ahora, y entonces él, entre las cosas que fue a hacer a Tineo, recuerdo precisamente a realizar allí una tribuna ciudadana, con todo su equipo, con toda su paciencia, y precisamente colaborando en una especie de propuesta que acordamos los dos, de justamente salir al paso del etnologismo rural, y entonces decir que, claro, que la tribuna ciudadana también se podía hacer en una población como Tineo, vinculado completamente a aquellas doctrinas que estábamos en aquel momento defendiendo desde el materialismo filosófico, y en muchas ocasiones pues en relación precisamente pues al Partido Comunista, a la preparación de algún congreso. Él se desplazaba con toda generosidad, jamás pidió nada a cambio. Lo único que sí agradecía es que después tuviéramos naturalmente una comida, ¿verdad? Eso desde luego. Y recuerdo que él disfrutaba enormemente con aquellos productos propios de la parte de Tineo, que era la caramiecha, es decir, la cara de cerdo, y el chosco. Entonces aquello lo comía con una fruición. De todas maneras, la parte más sabrosa de José María Lasso gastronómica estaba en la tertulia. Sí, obviamente eso siempre tuvo la suerte de encontrarse. Después, él no entendía las comidas sin tertulia o sin otras cuestiones. Como no entendió en los últimos 20 años nada en algunos aspectos intelectuales sin Gustavo Bueno, porque él admiraba a Gustavo Bueno. Yo nunca había a nadie con tanta admiración a nadie, y mira que conozco a muchísimas personas que conocen a Gustavo, y yo le conozco hace muchísimos años, a él y a su familia, y jamás he oído a nadie hablar con tanta lealtad, con tanto afecto y con tanto respeto como Gustavo Bueno. Jamás. Uno de los debates que yo tuve con Lasso permanente, bueno, podrá parecer al público una extravagancia, pero así ven el nivel de Lasso. Lasso sabía mucha historia antigua de Roma, y entonces cuando hablábamos de la estrategia de Aníbal, de Escipión el Africano, porque yo tomaba partido por Escipión el Africano y él por Aníbal, ¿verdad? Y entonces, y él sabía mucho más de Escipión que yo, y entonces siempre esto, pero muchas veces hemos estado hablando, a veces incluso en público. Yo recuerdo un día hemos hablado de este asunto de Escipión, él conocía toda su historia perfectamente, todos los detalles, y yo le ponía dificultades, ¿no? Pero esto demuestra, tomaba con el mismo apasionamiento que cuando hablaba del Kremlin, ¿no? Yo solo voy hay una cosa que sí, bueno, yo trabajo en una entidad pública y no es conveniente que yo haga ninguna valoración de ella, pero como amigo de José María Lasso, que me considero, yo tengo como principio la amistad
esa es mi familia. Hay que agradecer a la ciudad de Oviedo, yo soy anisco, pero también me ha acogido aquí, el trato que en todo momento han tenido con José María Laso. Sin duda, el alcalde de Oviedo, en este terreno, en este apartado, merece todos los respetos. La ciudad de Oviedo siempre ha sabido acogerle con cariño, tiene inmensos amigos de toda índole, de toda clase social, de toda políticos, empresarios, sindicalistas, y Oviedo se ha portado muy bien con José María Laso Prieto. Yo no soy de Oviedo, pero llevo muchísimos años aquí, trabajo en esta institución pública que es de todos los ovetenses, y yo le agradezco a esta ciudad y le agradezco a este alcalde, Gavino, que se haya portado con José María como no lo ha hecho prácticamente nadie. Sí, bueno, hijo predilecto, luego también una biblioteca lleva su nombre, vino Santiago Carrillo precisamente a la entrega de la biblioteca, y en estos momentos precisamente el cadáver de José María Laso pues está en el Ayuntamiento de Oviedo, está expuesto en estos momentos allí, que sigue en el propio Ayuntamiento de Oviedo. Yo hablando de viajes, bueno, y de todas estas cosas, estos aspectos que estáis comentando, yo recuerdo ya más adelante, ya en los años del siglo XXI, un par de viajes que hice con él a Zaragoza, en relación con unos congresos de filosofía que organizaba allí Mariano Hormigón, que en paz descanse también, que murió hace ya unos años también. Y bueno, aquellos viajes íbamos en coche, ya Laso ya era bastante mayor y ya no estaba con todas las facultades físicas correspondientes, pero aguantaba 4 o 5 días de congreso en Zaragoza en las condiciones más básicas y elementales posibles, más un viaje en coche para allá y otro de vuelta, sin ningún problema. Yo recuerdo el llegar allí, después de recogernos allí, llevarnos a cenar, ponernos a cenar, acabar la cena, abrir una tertulia y a las 3 de la mañana estar allí hablando y con la copa y el puro y hablando de filosofía y hablando de historia y hablando de todas esas cosas que hablaba él, que daba gusto, ¿no? Y era impresionante verle la capacidad que tenía de aguante, de soportar esas situaciones y encima de hacerlas agradables a todo el mundo, ¿no? Porque sí, Laso era una persona que en todas las actividades que hizo la fundación siempre estuvo allí, es decir, todas las reuniones de los lunes asistió a todas, hasta hace 2 años, en las cuales ya pues no podía andar. Su enfermedad comenzó pues, por una infección, al parecer, por tomar un queso en malas condiciones en un viaje pues de solidaridad que habían hecho a Irak en la época de Saddam Hussein, que con el PC o con Izquierda Unida, y al volver a los pocos meses se le manifestó pues una infección extraña, le tuvieron que dar cortisona, cogió mucho peso y luego fue perdiendo la capacidad de moverse. Hace 3 años pues todavía iba a todas las reuniones, íbamos a buscarle, pero tenía que ir en coche siempre, etcétera, y hasta que ya fue esta situación, porque en realidad Laso era 2 años más joven que tú, que no tenía una edad. Si no hubiera sido seguramente por esa infección, hubiera aguantado más. Una cosa que de la gastronomía, Laso siempre eso decía que era de su época de viajante. Tenía que terminar las comidas con el puro y con el anís. ¿Sabes? Voy a contarte yo una de las muchas faenas que le montamos. Resulta que él siempre llevaba unas botellitas pequeñitas, aquellas antiguas que había, de coñac o de lo que fuere, y él lo cargaba con anís la asturiana o la praviana, lo que hubiera. Y a los viajes largos que hacíamos, imagínate, 15 o 20 días por esos mundos. Y él llevaba como 8 o 9 botellas, una grande, que compraba en el Titi Free o Titu Free, como se llama eso, y cargaban las pequeñitas. Bueno, la cosa es que el mallorquín y yo dije, bueno, vamos a ver, jugaba la selección, a mí me gustaba el fútbol, a Laso no le gustaba el fútbol, por supuesto, él pasaba de esas cosas. Y entonces dijo, mira, Pablo, vamos a hacer una faena a Laso, porque ya ves que saca las copitas, pero no invita nunca, solo para él. Y entonces descargamos, nos fuimos a ver el partidito a las habitaciones, le dejamos cao las botellitas pequeñitas y las llenamos de agua. Y entonces, bueno, las sacaba en aquella maletina que llevaba de todo, libros, anís, de todo, no sé. Y él se lo sacaba muy a oscuridad. Ven, uy, hacer unos gestos rarísimos, él tenía muy gesticuloso, tenía unos... Y yo mirando para otro sitio, pero volvió otra vez pensando que igual se había equivocado, y volvió, y ¡pim!, volvió otra vez, ¡ven! ¡Batalla! Digo, no, yo no tengo nada que ver con esto. La culpa tiene, bueno, las armamos varias veces. La cosa es que Laso, por las razones que sean, después era muy cariñoso,
no tenía sentido del humor. En ese sentido igual era muy vasco. Le faltaba esa cosa, esa beta igual asturiana que tenemos, igual excesiva, tal vez, o en mi caso excesiva, ya no digo los asturianos, que yo lo sea, pero le faltaba el sentido del humor y igual me tenía 2 días sin hablarme. Excuso decir que encima tenía que compartir habitación con él, que era insoportable, entre los ronquidos que pegaba, los ajeteros que se llevaba y que encima no me hablaba, aquello era insoportable, ¿no? Después ya llegamos a un acuerdo y bueno, ya le compensábamos porque nosotros llevábamos vino de Rioja muy bueno, que le gustaba mucho, lo transportábamos por esos mundos, era por ahorrar, no por otra cosa, y bueno, le compensábamos con un vinito de Rioja, que sí, en efecto, no había comida en José María Laso que no hubiese sus copitas de anís y sus puros, pero ya digo lo que decía antes, Laso no entendía la cocina, la comida, la gastronomía, sin la tertulia, sin después... Antes Pablo ha mencionado la biblioteca de Laso. Hay que hacer constar que la biblioteca de Laso fue una biblioteca particular que él fue acumulando con su esfuerzo a lo largo de los años y que pues hace 10 o 15 años la donó a la Fundación Isidoro Acevedo, parece que una cláusula siempre que existiera el PC o algo así, ¿no? Que dice que en estas disputas con Izquierda Unida, y actualmente pues está en el piso que es propiedad del Partido Comunista de España en la Plaza de América, y entonces ya está objetivada. Una de las cualidades de Laso es que siempre procuraba él mismo, cuando hablaba de sí o de las cosas, que era objetivando absolutamente todo, y el grado de conocimiento y de erudición era absoluto. Yo recuerdo cuando fuimos con él una excursión fuimos 6 profesores y 20 alumnos a Cuba en el año 94, en periodo especial, con Laso, tuvimos 15 días dando un curso de materialismo allí. El conocimiento que tenía Laso de las interioridades del proceso revolucionario cubano sabía más que los cubanos. Cuando les preguntaba por la microfracción de Aníbal Escalante, y algunos no sabían, otros sí, a él también le gustaba jugar un poco con esas cosas, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando lo llevamos al instituto, que también, bueno, al instituto Rosario de Acuña fue muchas veces, a dar charlas, incluso yo lo llevaba a dar clase de filosofía. Entonces lo que hacíamos era, además a él le gustaba que hiciéramos eso, el plan era que él iba allí y los chavales le preguntaban cualquier cosa de sopetón, sin que él tuviera nada preparado, o sea que... Y entonces, luego él se vanagloriaba de aquellas faenas, pero realmente los chavales, pues bueno, yo les orientaba un poco en las preguntas que le podían hacer o qué temas podían tocar y demás, pero él, daba unas charlas impresionantes, era muy, muy interesante, y los chicos la verdad es que lo agradecían mucho, a pesar de que pudiera parecer que un discurso así demasiado erudito no iba a llegarles, pues al contrario, siempre generaba mucho entusiasmo entre los alumnos. Antes Tomás decía que seguramente el partido no habían aprovechado suficientemente a Laso, ¿no? Quizá la realidad es que Laso era la anomalía entre aquellas fantasías clandestinas que se suponía que había con las células, que se suponía que había muchos más estudios dentro de los cajones que luego nunca salieron. Es decir, que Laso, si hubiera habido muchos Lasos, seguramente el devenir político de la llamada izquierda hubiera sido distinto. De hecho, la realidad es que tras la muerte de Franco y antes de la caída de la Unión Soviética, Laso estuvo haciendo prácticamente labores de redactor de prácticamente todo lo que se escribía en el partido, de agitación y propaganda, pero también de ser el funcionario que estaba allí en la sede del partido, de persona para todo. Y entonces no es porque fuera poco aprovechado, es que no se le podía aprovechar más porque el contexto era imposible, ¿no? No podían asimilarlo, ¿no? Claro. Era imposible. No, teóricamente... Con aquellos jefes que había, incluyendo el propio Carrillo y demás, no les importaba nada. La filosófica de Laso, no sabía nada. En el contexto del Partido Comunista no interesaba, yo creo que especialmente. Es decir, era un personaje al que no se le hacía... Se le respetaba por todo lo que significaba, pero yo creo que no se llegó a aprovechar la enseñanza que él podía haber dado. Aunque a pesar de que él hizo muchos informes. Muchísimos informes que han sido publicados en todas las revistas habidas y por haber, trabajos impresionantes, todos ellos muy interesantes, pero él tenía una disciplina de partido extraordinaria, y lo mismo lo veías trabajando intelectualmente en el despacho, escribiendo o preparando cualquier tipo de documento, que yendo al rincón cubano a contar el dinero, y estar ahí hasta las tantas y aguantando marea, o sea que...
Y él en los últimos años, ¿cómo veis? En tal caso, además, José María, como nunca aspiró a tener un puesto político, porque si hubiese querido hubiese hecho lo que hace la mayoría, ¿sabes? La pelea, ¿no? Pues no estaba en ese juego. Un poco ratificando lo que decís, ¿no? Él no aspiraba ni quiso nunca tener ningún cargo, ni... Eso sí, escribió muchísimos trabajos para destacadísimos líderes de la Izquierda Unida y del Partido Comunista, que ejercieron, y mucho además. Algunas veces nos hemos preguntado que realmente el partido fue ingrato con él porque es que no se lo propuso nunca. Y él hubiera, pues a lo mejor, jugado un papel importante si lo comparamos con otros parlamentarios que han dado pena cuando tenían que hablar. Naturalmente él hubiera tenido un discurso mucho más sólido, ¿no? Lógicamente era incompatible con unos partidos que quieren una férrea disciplina, que dice que partidos que quieren la uniformidad. Lasso no hubiera tragado seguramente con ruedas de molino más de lo necesario, ¿no? Siempre me extrañó que no se lo hubieran ofrecido alguna vez. Concretamente, o sea, vamos, concretando en temas, es decir, el problema del nacionalismo en el contexto de lo que es la deriva de Izquierda Unida, Lasso nunca lo entendió y siempre lo discutió. Eso, además, en todos los textos donde él escribía lo dejaba claro. Y yo creo que esa era una de las afinidades que tenía con el pensamiento de Bueno desde el principio, vamos. Pero yo creo que en la coyuntura política que estaba, o que está Izquierda Unida, pues eso nunca les ha encajado, ¿no? Yo creo que eso ha sido una razón concreta, vamos. Pero él, sin embargo, todos esos avatares, la propia expulsión que sufrió de Izquierda Unida, bueno, en la escisión, bueno, de una llamada Izquierdas Unida con respecto al Partido Comunista en Asturias, él siempre lo veía con optimismo esas cosas, ¿no? Quiere decir que es sorprendente, ¿no? Él tenía una visión desde lo eterno, diríamos, ¿verdad? La historia, que era un acontecimiento determinista y las cosas sucedían porque tenían que suceder, claro. Yo lo que recomendaría yo a los oyentes es que echasen un vistazo al artículo sobre la batalla de Kursk, como ejemplo de relato científico, histórico, filosófico, ¿verdad? La batalla de tanques, ¿verdad? Ese artículo es impresionante, realmente. Yo lo leí y la verdad es que a mí me vamos, y el artículo que tiene sobre Jack London es extraordinario. Sí. Bueno, la verdad es que luego Lasso, yo aprendí muchísimas cosas de él y he aprovechado muchísimas cosas de las que él conocía completo, pero de una manera totalmente circunstancial, las sacaba en cualquier circunstancia, en una cena, en cualquier cosa. Y eran siempre referencias bibliográficas, libros, películas. Bueno, el tema del cine no lo hemos comentado. Personaje documentadísimo, sabía de cine muchísimo. Porque no había día que no se pagase 2 o 3 películas en la propia televisión. Claro, de aquello al horario nocturno, es decir, Lasso como, es que vi la película tal, pero que aquí ahora estás acostado. No, yo duermo poco. Porque a las 8 pues estaba en el despacho. Era el primero que abría las puertas de la Plaza de América, o anteriormente cuando estaban en Pumarín, era Pumarín, ¿no? Entonces, era el cine, la pasión. Bueno, recuerdo uno de los que iba a contar mucho era Javier Turbón, que también le encantaba el cine. En uno de sus libros hace mención precisamente de Javier y de aquellas tertulias que teníamos después. De Lasso, que yo trabajo mañana por la mañana. Entonces se alargaba. La película acababa a las 12:30, todavía tenemos que estar allí 1 hora y pico caminando, tomando un cafetito, y bueno, pues al final nos fuimos acostumbrando y ciertamente ha sido importantísima aquella etapa, ¿no? Después ya fue perdiendo ritmo y se fueron cerrando también cines en la ciudad céntricos y bueno, pues la cosa ya se complicó, ¿no? Muy bien, pues José María Lasso, que nació en Bilbao en 1926 y falleció ayer en la ciudad de Oviedo, ayer día 21 de diciembre del 2009. Y aquí unos amigos que hemos estado recordándolo cuando todavía pues está Lasso pues siendo honrado en el Ayuntamiento de Oviedo. Mañana serán las honras fúnebres a José María Lasso. Muchas gracias. Lasso ha muerto, pero sigue, como pueden ver, presente en todos nosotros y en sus obras que quedan escritas para siempre. Buenas noches.